Creo que tienes que apagar uno de tus micrófonos o bocinas para que no haga, ok, para que no haga eco. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la plática de detección de fake news mediante reinforcement learning. Este es el trabajo que ha hecho Alexis Fernando como parte de su servicio social. Y el plan es darle seguimiento al código que ha desarrollado, entonces nos va a platicar de qué fue lo que logró en el contexto del proyecto de navegación de resultados de Google. Adelante, Alexis. ¿Listo? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Vale, vale. Bueno, pues buenas tardes, profesor Vladimir, bueno, compañeros que están dentro de la reunión de Zoom y cualquier otra persona que esté viendo esto para fines académicos, ¿no? Siempre digo, pero bueno, como aquí el profesor presente ya comentó, voy a presentar un avance que hice sobre la detección de fake news mediante Reinforcement Learning, que es una técnica no tan común para hacer este tipo de tareas, ¿no? Bueno, y para comenzar, pues ahora sí, ¿no? Vamos a definir, pues, qué es una fake news, ¿no? Pues actualmente ya hay una inmensidad de información por todos lados, diferentes cuestiones de poder sacan diferentes informaciones, a tal grado que no sabemos, pues, qué es real o qué es falso, ¿no? Entonces eso nos pone un poquito en jaque a nosotros como civiles para saber cómo actuar o pensar, ¿verdad? Y bueno, las noticias siempre han servido para informar a la gente y para dar con que un contexto social o científico, económico del presente, del pasado, lo que puede pasar del futuro, ¿no? Y bueno, las intenciones de las fake news es como transcriversar o, bueno, modificar esa versión de la realidad para enfocarlo a a ciertas ideas erróneas, ¿no? O simplemente, pues, para molestar, ¿no? Pues, sí, hay gente de todo en este mundo, ¿no? Y bueno, ¿cómo las podemos identificar, no? O sea, podemos analizar la información que brinda si se ve como si está inventada o decimos, no, pues a lo mejor ni es cierto, ¿no? El contexto en que se escribe, por ejemplo, también puede influir en qué página de internet se escribe, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una página que tiene 30,000 anuncios, pues a lo mejor solamente se escribió algo X para que solamente se dé el profit de esos anuncios, ¿no? Por ejemplo, la forma en que se escribe, ¿no? Que es una de las cosas más importantes en el análisis de todo ahora sí que el análisis de todo el texto, ¿no? Dice, quién la escribe también puede influenciar mucho. ¿Qué causa leerla, no? O sea, nosotros como humanos, por ejemplo, podemos leer una noticia y inclusive esas noticias están pensadas para que nosotros tengamos cierta reacción y podamos pensar de cierta manera, ¿no? Y también, pues, las fuentes, ¿no? También una noticia no se va a citar del Rincón del Vago, etcétera, ¿no? Se debe de tener fuentes muy claras de a lo mejor, artículos científicos o revistas, ¿no? De noticias como la BBC y etcétera. Y bueno, ya que hablamos un poco de qué son las fake news, ahora sí, ¿qué la inteligencia artificial que ha hecho para erradicar, como, bueno, no erradicar, sino controlar este problema de fake news, ¿no? De detectarlas y decir, no, pues esto es falso, ¿no? Pues bueno, tenemos unas cuantas propuestas que ya se han elaborado, que es el uso de Machine Learning por medio de las máquinas de soporte vectorial, regresión logística, Navy Bayes y KN Neighbors, ¿no? Que es su principal, bueno, y por parte del estado del arte Deep Learning tenemos a Transformers, las redes neuronales recurrentes y las LSTM, ¿no? Todas estas han intentado con que analizar ahora sí que el texto de cada noticia, pues para saber si de la forma en la que se está escrita o cómo se usan las palabras es factible, que es verdadera o es falsa, ¿no? Depende mucho de cómo está escrita. Y bueno, los resultados que han arrojado estos tipos de artefactos son muy buenas, pero no, pero falta como un tipo del estado del arte que falta, ¿no? Como imitar esa naturaleza humana a ir leyendo con que un artículo, ir diciendo, ah, pues esto puede ser falso, esto puede ser verdadero, y etcétera, ¿no? Porque en estos algoritmos tú le metes todos los datos y te vas a quedar un pronóstico, ¿no? Pero ahí con que se pierde mucho de lo humano, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ese, ¿no? Y no otro, inclusive pues
Aquí pues nuestro objetivo es otro, ¿no? O sea, ahora sí que programar como un tipo de robotcito o así como algo que imite a un humano, ¿no? Que pueda ahora sí que decir si es algo verdadero o algo falso, ¿no? Pues aquí vemos a un robotcito que pues está así con el captcha, ¿no? De que no soy un robot, pero pues al final sí es un robot, ¿no? Y bueno, ahora sí, como la herramienta principal para imitar con que el comportamiento humano es algo que, bueno, lo que se ha conocido a lo largo de todos estos años, hasta desde su creación es reinforcement learning, ¿no? Y bueno, el reinforcement learning es prácticamente una herramienta que nos permite emular que un agente se está desenvolviendo en un ambiente y realizando ciertas acciones, ¿no? Y dependiendo de esas acciones es como se le da recompensa o positiva o negativa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un diagrama que lo ilustra un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos nuestro agente, que es como el que está jugando en el juego, por así decirlo, el que está desarrollando las acciones. En este caso sería nuestro programa bueno, nuestro programa para revisar todos los queries de buenas tardes. Ahora sí que todos los textos que se consiguen de Google, ¿no? Ese sería con que nuestra gente, ese analizador, esa gente que analiza los textos, por así decirlo. Después tenemos nuestras acciones, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de acciones desarrolla este agente, ¿no? Este analizador, por así decirlo. El ambiente, que va así que es nuestro navegador, la información va a ser nuestro ambiente, ¿no? Todo el texto es con que nuestro ambiente, nos estamos caminando sobre el texto prácticamente. Eso sería como un ambiente por ponerlo en un contexto físico, ¿no? Y el estado de ese ambiente, ¿no? O sea, cómo está el texto representándose o cómo está distribuido el texto, son cuestiones que tenemos que analizar y eso marcaría como un estado. Ahorita que analicemos, que aterricemos más el planteamiento de la gente, se va a entender mucho más mejor esto, ¿no? Y bueno, tenemos las variables ahora sí que por excelencia de Reinforcement Learning, lo que está ahí está acá, que es el estado, el estado del ambiente, la acción que realiza la gente, la recompensa que se da a la gente dependiendo si hizo una acción que se puede catalogar como buena o mala, depende de nuestra lógica que le demos, y nuestro estado siguiente, ¿no? O sea, realizando estas acciones y sobre este estado, ¿cuál es nuestro siguiente estado, ¿no? Y bueno, ya está todo muy bonito, ya sabemos que cómo se mueven las variables más o menos. Y ahora nos falta algo, ¿no? Nos falta, ahora sí, que el cerebro así de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque bien se puede mover el ambiente, ¿cómo se llama? Bien se puede mover nuestra gente sobre el ambiente y así. Y digamos que no puede hacer nada inteligente, ¿no? Porque falta con que definir esa parte de inteligencia. Y ahí es donde entra algo que se llama con que una función policy. Una función policy bueno, a llanas palabras, es con que la función que nos va a definir qué acción se debe llevar a cabo dado a un estado, por así decirlo. Inclusive aquí podemos decir el policy P, así se le denomina, es el cerebro de la gente, es la función que dice qué acción tomar dado en el estado en el que estamos. Por lo tanto, define el comportamiento de la gente en cierto tiempo, ¿no? Y bueno, este policy se puede implementar de muchas maneras, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y de hecho, este policy va a generar algo que se llama el gradiente de policy, que ahora sí es como una función que nosotros podemos analizar y tratar de maximizarla o minimizarla dependiendo de lo que queramos. En este caso, pues vamos a intentar maximizar con que la recompensa, por así decirlo, ¿no? Y con que este movimiento de maximizar o minimizar sobre ese gradiente de policy se va a llevar a cabo con dos comportamientos, ¿no? Que se llama exploitation y exploration. El exploitation es ahora sí la capacidad que tiene la gente para, ahora sí, para repetir cierto comportamiento que a lo mejor vio que era benéfico, ¿no? Ahora sí que, por ejemplo, a la hora de hacer un pastel, y yo sé que si combino cierta cantidad de ingredientes, yo sé que voy a tener un pastel de cierta calidad, ¿no? Entonces voy a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa repetición no es la óptima, ¿no? ¿Qué tal si hay mejores maneras de hacerlo? Ahí es donde entra el exploration, que dice, no, pues a lo mejor a este pastel le puedo agregar más leche o más ingredientes para que sepa mejor, ¿no? Y ahí es donde se descubren nuevas soluciones o bueno, nuevas estrategias, por así decirlo.
Y bueno, esta es nuestra función policy, aquí un diagrama, ¿no? Del estado, sacamos el función policy del estado y la acción, ¿no? Y bueno, ahora del policy, hablemos un poquito más de cómo se puede formar el policy, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Hay una, aquí presento dos, que se llama el Q-Table, que se basa en Q-Learning, que es como el Q-Table, no lo vamos a discutir mucho, pero ahora sí que es una tabla donde en un eje están los estados y en otro eje están las acciones. Y entonces esa correlación entre esas dos variables, ahora sí que dice, no, pues si tú si tú estás en el estado este y haces la acción este, obtienes una recompensa, por ejemplo, del 0.5, algo así. Pero la desventaja de esto es que no son muy escalables, ¿no? Porque imagínense cuántas páginas de internet tenemos en el mundo, ¿no? Demasiadas. ¿Cuánto texto podemos analizar? Demasiadas. Nuestros estados prácticamente serían infinitos, ¿no? Tendríamos que poner infinitas columnas o renglones para hacer ese tipo de análisis y es impráctico, ¿no? Entonces acudimos al estado del arte, que es del Deep Q Learning, ¿no? Que aquí ya metemos las redes neuronales, por así decirlo. Que ahora sí que la entrada va a ser nuestro estado y nuestra salida ahora sí que va a ser, dependiendo de las acciones que definamos, qué tan buena es que se tome esa acción sobre ese estado, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos diferentes formas de implementar este Deep Q Learning, ¿no? Así que los tipos de esa red neuronal que podemos tener ahí, ¿no? Hay MLP Policy, LMP, LSTM Policy, y más tipos de, ahora sí que de Convolution Network Policy, bueno, ya este nombre parece chino, ¿no? Convolution Network LSTM Policy, ¿no? Pero al final de cuentas son diferentes redes neuronales, ¿no? Pero en la que nos vamos a enfocar, ahora sí que la más fácil, ¿no? La MLP Policy. ¿Qué significa la LMP Policy? Ahora sí que solamente una red neuronal, así de multilayer perceptron, ¿no? O sea, una red neuronal simple que tiene un layer de input, una o más hidden layer, por lo general es una, ¿no? Porque es un perceptrón. Y un output layer, ¿no? Va a ser así, cuál va a ser la acción que más nos conviene, ¿no? En ese dado estado. Y bueno, ya vimos cómo se conforma el cerebro de la gente. Ahora sí, vamos con una propuesta, ¿no? Ya que hablamos esto de reinforcement learning y así, ¿no? Ahora sí, nuestra propuesta es generar un agente que sea capaz de buscar fuentes de una noticia, leerlas y clasificar el contenido que indique que la noticia sea falsa o verdadera, ¿no? O sea, como discriminantes que digan, no, pues, por lo que yo investigué, a lo mejor en esta página había cierta información que me dice que es falsa, ¿no? O cierta información que me dice verdadera. Inclusive filosofé un tantito con respecto a eso. Inclusive no puede ser hasta relacionado con la noticia, sino con cosas que encontró dentro de la página que dice, esto es sospechoso, ¿no? Es un patrón, por ejemplo, 30 anuncios, ¿no? Si encuentro, por ejemplo, el texto, te ganaste un iPhone 3000, ¿no? Puede ser falsa la noticia, ¿no? Si encuentra muchas veces ese patrón. Y bueno, ahora sí, nuestro agente dijimos que iba a tener acciones, ¿no? Es hora de limitar estas acciones. Antes de hablar de estas acciones estaría bien hablar de que el principal objetivo ahora sí que va a ser leer, sacar texto de las páginas, dividirlas como en pequeñas frases y sobre esas frases ir leyendo, ¿no? Para que sea el problema más, ahora sí que divide y vencerás, ¿no? No analizas todo un texto de golpe, ¿no? Sino vas analizando poquito a poquito y depende de cómo lo vaya leyendo es las acciones que vaya a hacer. Por ejemplo, el cero es ignorar el send o la línea que se está leyendo, ¿no? Después, agregar al send agree list. Ahorita esto va a tener más sentido, de hecho, con un diagrama que tenemos ahí escrito. Está medio confuso, pero bueno, no confuso, pero pues algo extenso, ¿no? Agregar el send a la agree list, o sea, agregar con que la línea que se está leyendo a una lista que diga, tal vez esta noticia sea verdadera, ¿no? Otra que dice al disagree list, que dice, tal vez esta noticia sea falsa, ¿no? Y ahora sí que pasa al siguiente artículo. Ahorita vemos este concepto de los artículos, que ahora sí que, por ejemplo, yo voy a buscar una noticia, me va a devolver una serie de links o de artículos de diferentes páginas y es sobre estas que vamos a estar iterando para ver cómo se está comportando la noticia, ¿verdad? Y después la observación. ¿Se acuerdan que aquí vemos el estado, ¿no? El estado va a ser el estado es nuestra observación. Ahora sí que la vista que tenemos de toda la información, ¿no? Y esta vista va a estar definida
por una lista que se llama Accumulated Agree, Accumulated Disagree y Current Sent. Ok, explico tantito estas. El Accumulated Agree, quedamos aquí que tenemos una lista de cosas que podemos clasificar como si es falsa o es verdadera. Ok. Entonces, esta Accumulated Agree es que suma todas estas frases en la lista, las suma todas, y las pasa directamente ahora sí que la observación. Pasa tanto con la lista de Agree, con la lista de Disagree, ¿no? O sea, suma todas las dos listas y las manda a la observación. Y el Current List es el set que se está leyendo, ¿no? El set que está en cuestión. Y bueno, el policy, quedamos que íbamos a utilizar Multilayer Perceptron, que es una red neuronal sencilla, sin más. Y modelos, ¿no? Estos no me voy a meter mucho porque son muy complicados y tomaría mucho tiempo explicarlos, ¿no? Que es el Deep Tuning Network, el Proximity Policy Optimization y Advantage Autocritic, ¿no? Ahora sí que estas son como las estrategias de usar a la red neuronal, ¿no? O sea, la red neuronal nos va a dar acciones, ¿no? Pero las estrategias o las cuestiones matemáticas que vamos a usar para interpretar esas probabilidades que nos puede regresar esta red neuronal van a estar definidas por estas estrategias. Son más que modelos, son como estrategias. Pero bueno, y ahora sí, aquí está muy pseudo codigoso la propuesta, ¿no? De que ahora sí que aquí todavía no estábamos metiendo el reward, pero ahora sí que da una idea de cómo es que se está moviendo el agente, ¿no? Y no voy a explicar directamente aquí porque es no da muy una explicación gráfica de lo que está pasando. Es por eso que ahorita me paso al diagrama que hicimos aquí en el pizarrón. De hecho, ese mismo diagrama está un poquito más tenso aquí, ¿no? Eso prácticamente es como el funcionamiento ahora sí que del programa en sí, ¿no? Vemos que aquí hay una clase que se llama Argument List, que es como el que define ahora sí que el orden de los artículos y de cómo se van desarrollando, cómo va leyendo el agente todas esas líneas de todos los artículos que encuentra. Nuestro ambiente, que es el que se va a encargar como de buscar las noticias, que lo va a hacer con la ayuda de un objeto que se llama Data Manager, ¿no? Ahorita hablamos más de eso, pero por lo tanto, si me permiten tantito, voy a pasarme a esta pantalla para poder explicar más la lógica. Para que la cámara se vaya acá. Claro. Ahí se escucha bien. Yo creo que sí. Pero bueno, aquí pues podemos ver con que ahora sí que en plumón de lo que se pudo ver en la presentación que está ahorita. Pero bueno, ya expliqué más o menos lo que es el ambiente, el argument list y el data manager, ¿no? Y bueno, ahora sí que comencemos la aventura de cómo, ahora sí que cómo esta gente se encarga de ir a investigar y clasificando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nuestra aventura aquí comienza en el data manager. El data manager se va a encargar de... Vale, vale. Ahí está. El data manager se va a encargar, así que, de dado un headline o un titular de una noticia, ir a investigar sobre ese titular, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el titular de Donald Trump es reptiliano, ¿no? Donald es reptiliano, ¿no? Sabemos que es falso, pero qué tal si sí es cierto, pero pues no sabemos, no somos simples mortales. Reptiliano, ahí está. Y por ejemplo, ya tenemos esta noticia y se vaya a buscar el web scraping, ¿no? El web scraping
ahorita explico esta parte que más adelante, ya cuando termine la explicación completa, comienzo a decir esta, pero por lo mientras vamos a utilizar la del web scraping, ¿no? El web scraping literalmente va a abrir ahora sí que un navegador de Firefox o de Google, cualquiera sea, cualquier navegador que sea, y va a investigar con que URLs, ¿no? Nos va a hacer un fetch de los URLs. Por ejemplo, aquí este Data Manager va a tener URLs, ¿no? Por ejemplo, URL1, URL2, URL3, ¿no? Y para cada URL, ahora sí que nuestros URLs serían como nuestros artículos, ¿no? Voy a explicar más o menos, ya después esto cuando explique lo del JSON, cuál es la diferencia entre un artículo y, bueno, guardar artículos y URLs, ¿no? Ok, tenemos los URLs, así está. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el primer URL, ¿no? Sacar información de eso, ¿no? Y, por ejemplo, al sacar información de esto, tenemos y aplicarle los métodos correctos de web scraping y limpiado de texto, tenemos con que un texto limpio, por así decirlo. Y ahora este texto limpio que está cargado, lo vamos a enviar al ambiente, ¿no? Y este ambiente, este texto, nos los va a dividir en estas sens, o sea, en frases, para que sobre esas vamos a trabajar, ¿no? Sobre esos pequeños trocitos de texto. Y bueno, ya que tenemos este texto, por ejemplo, ya cuando tenemos esta lista, la enviamos ahora sí a esta estructura que se llama argument list. Y por ejemplo, estas sends, con que se van a desaparecer de aquí, estas frases se desaparecen y se van a depositar aquí. Y obviamente vamos a comenzar por la primera, ¿no? La primera, ahora sí que estamos viendo esta. Y en primera instancia vamos a agregar el titular en el agree list, ¿no? Porque sabemos que el titular es un texto que está 100% de acuerdo con la noticia que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es reptiliano. De primera instancia se va a colocar aquí. Punto. Y bueno, y después ahora sí que pasar el primer step, el agree list y el disagree list se van a sumar, el accumulate agree, o sea, todas estas se van a sumar, aquí todavía no hay nada, bueno, más que el agree list se van a sumar, aquí no hay nada, se suman y se mandan al observation, y eso es lo que se manda a nuestra red neuronal, ¿no? Ese observation. Y bueno, y ahora sí, comienza la fiesta, ¿no? Digamos que ahora sí analizamos la primera send, ¿no? Y ahora sí aquí vamos a tener de nuestras acciones, ¿no? Que va a ser ignorar, agregar al agree, agregar al disagree o pasar del artículo, ¿no? O sea, al siguiente URL, a la siguiente punto de información que pudimos recuperar de Donald Trump es reptiliano, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si damos ignorar, no pasa nada. Aquí este puntador va a dejar de apuntar a este y va a comenzar a apuntar a este, ¿no? O sea, de este pasa a este, y ahora sí que esta se va a hacer con el current list, el current send, el que estamos analizando. De hecho, pues aquí vemos cómo se manda la observación, ¿no? Y bueno, eso es de la primera acción. Después del agregar agree, si nosotros vamos a agregar agree, pues bueno, vamos a agregarlo. Y de aquí, por ejemplo, vimos que lo saltamos, pasamos a este. Y por ejemplo, si lo agregamos acá, vamos a agregarlo a la agree list, ¿no? Ya tenemos otra frase en el agree list, ¿no? La cual se va a sumar ya con esta ahora sí, y se va a ir a la observación. Y por ejemplo, ya después se pasa a la siguiente, en el siguiente estado, por así decirlo. Y ahora ese se va a ir de nuevo al current list y se va a analizar, ¿no? Por ejemplo, nos dio pasar a agregar al disagree ahora, ¿no? Ahora se va a ir al disagree y esta frase que está aquí se va a ir al disagree. Y ahora sí ya tenemos como listas medio nutridas, ¿no? Y ahora sí esta disagree se va a pasar con que a sumar y a la observación, ¿no? Y por ejemplo, si tuviéramos otra frase aquí, se pasa a analizar esta. Y se pasa igual toca de nuevo la acción agregar al disagree, se va de nuevo al disagree, ¿no? Y estas dos ya se suman y se pasan a esta suma, a este arreglo que suma estos dos, igual a estos, y se va a la observation, ¿no? O sea, lo que va a estar haciendo cada rato esta gente es con que sumar estas listas y del current list del current send que se está analizando, mandarla a la red neuronal. Para así.
Y bueno, digamos que ya no tenemos más sends que analizar y todo, y pasa al siguiente artículo, ¿no? Entonces, vámonos. Siguiente artículo dice, ¿hay más artículos o URLs? Depende del caso, ya sea artículo URL, y sí, apenas vamos en el primero, ¿no? Entonces, siguiente noticia, digo más bien, siguiente artículo, ¿no? Entonces aquí hacemos reset de todo. Borramos acá, el set list lo quitamos, pero este se queda, estos dos se quedan así, cargados, ¿no? Del anterior. Y ahora este URL nos va a devolver esto, el texto en HTML que ya se fue limpiado, etcétera. Y después con getSense vamos a obtener las frases y después esas frases se envían otra vez, se cargan de nuevo a la estructura y se comienza con la primera, ¿no? Y se vuelven a agregar y así. Por ejemplo, se agregan aquí, estos fueron de la primera, estos ya son de la segunda, se agregan, y estos a la hora de mandarse a la observación se van a sumar. Estas se agregaron cada estado, ¿no? O sea, este se agregó, por ejemplo, en un estado diferente, en otro estado diferente, en otro estado diferente, y a lo mejor se ignoró otra en otro estado, ¿no? Depende de las acciones. Y bueno, y así se pasa. Ya más o menos entendió más o menos cómo trabaja el agente. Bueno, es que acabas de llegar, más o menos agarraste desapercibido, ¿no? Pero sí, o sea, la idea es con que ir agregando elementos a esas dos listas para tener con que una idea de qué se está hablando en los artículos, ¿no? Y bueno, eso, ¿cómo se llama? Llanamente es lo que hace el agente, ¿no? Y ahorita vemos Los, lo que pasa es abres la URL y rescatas, Ajá. o nada más usas el snippet. No, no, sí, o sea, abro la URL, la pongo, por ejemplo, aquí está el navegador, ¿no? Paso la URL acá, esto me va a arrojar una página, y de esta página, ahora sí, recupero este data, ¿no? Y este data se pasa al GetSense, todo el proceso, ¿no? O sea, ahora sí que este paso de URL se va a hacer solamente cuando se pase a pasar artículo, ¿no? Creo que un experimento que podemos hacer es comparar esta estrategia contra usar solo el texto del snippet. Y ahí nos daría el sentido de si necesitamos abrir la página. Ajá. O si podemos ir directamente con el snippet. El snippet ahora sí que solamente es por ejemplo, Donald Trump es reptiliano, ¿no? No, ya ves que cuando buscas, generalmente te regresa un resumen de la página que te da una pista de por qué te está recomendando esta URL. Ajá, ajá. Sí, como el resumen de los resumitos que aparecen en Google. Exacto. Sí, pero ahí sí estaría bien, ¿no? Si fuera necesario que hacer una comparativa, ¿no? Sí. Pero también con que el objetivo de que esta red, de este agente es como recuperar, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Gana 30 iPhones dando clic aquí, ¿no? Así, eso. Ajá. La hipótesis es, necesitamos ver eso para determinar la veracidad de la noticia. Sí. Solamente es una comparación. Sí, es una comparación, ¿no? Pero pues serían como más discriminantes para la noticia, ¿no? Sí. Hay más información del otro, pero hay más esfuerzo. Ajá, exacto. Sí, entonces es como de las dos. Sí, pero a veces pues que el resumen no es tan necesario, ¿no? Inclusive hasta lo ponen a grade del resumen bien para que entres, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra cuestión antes de que siga con esto? Sí, creo que en el futuro vamos a necesitar más acciones como cambiar search engine, generar new prompts y movernos en esa dirección. Ajá. Sí, de hecho es Ahorita está súper bien. de hecho es una de las metas que pongo al final, ¿no? Agrega más acciones, más rewards. De hecho, hay una jerarquía entre tus acciones que está interesante. Porque tienes acciones dirigidas a las oraciones y tienes acciones dirigidas al artículo. Entonces, separarlas y hacerlas dependientes de una jerarquía también da chance para otros experimentos. También. Sí. Está súper bien. Entonces, todo lo que viene después es experimentación. Está muy padre. Sí, sí. Y bueno, ahora sí. ¿Y la recompensa cómo la calculas? Ahorita vamos a eso, porque primero así cómo se mueve la gente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo castigamos o recompensamos, ¿no? Antes de ¿alguna otra pregunta de esto? Es como algo de reinforcement. Sí. Ajá, sí. Esta observación es lo que se le envía al reinforcement learning, ¿no? Que es una observación de 900 números, ¿no? Ajá.
Pero bueno, entonces creo que por esta parte del diagrama esto. Esta es la otra. En la primera lista, entonces, ¿qué agregas? ¿Agregas el texto o agregas el...? Buena pregunta, buena pregunta. No agrego el texto, agrego ese vector. O sea, ahorita estoy hablando de Sense para que sea un poco más visible, pero inclusive si echan un ojo ahí al programa que ahorita lo vemos, ahora sí que todo es set.vector, set.vector, set.vector. Se maneja con vectores, ¿no? Por eso se pueden sumar aquí, ¿no? Porque son los embeddings, ¿sí? Más o menos tienen como la idea del embedding. El embedding prácticamente es pasar de texto a un vector. Y ya, es el embedding. Y lo hace una red neuronal. Y le hace una red neuronal. Inclusive. Es buena haciendo eso. Ajá, es bueno, ¿no? La, No tenemos la los spicy, si no la cuestionamos, ¿no? Supongamos que un espacio de 300 números es suficiente como para describir un texto, ¿no? Pero bueno, entonces ya, ahorita vuelvo a lo de JSON, ahorita que pasemos al lado de resultados, porque sí, se tiene que ver eso porque es una característica del programa que más adelante explicamos cuando pasemos a ver los resultados, ¿no? Pues bueno, entonces regreso para allá, apago la cámara. Ahí está. Si quieren acercarse más porque va a haber cosas muy chiquitas. ¿Está? Si quieres para compartir. Sí, claro. Ahí se puede ver, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ya analicemos un poquito más con un ejercicio práctico, por así decirlo. Y bueno, vamos ahora sí, ¿no? Lo que urge, ¿no? Los rewards. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, son los rewards que llegué con que a idealizar, ¿no? Que a lo mejor pueden dar un enriquecimiento mayor de lo que se está leyendo y al final, pues, que nos muestre en realidad que nosotros digamos, ah, pues sí, por esto sí podemos decir que es falso, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un análisis del disagree list y tener sense de calidad, ¿no? Que nos diga, esta noticia es falsa por esto y esto, ¿no? Y también en el caso de la grid list, ¿verdad? Y por ejemplo, nuestro primer reward es intentar seguir leyendo en artículos que ya fueron leídos, ¿no? Ese reward es algo controversial, o sea, por ejemplo, el agente puede estar invocando a cada rato ignorar por el resto de la vida, pero va a llegar un momento que se va a acabar con que esa lista de frases, ¿no? Y entonces va a querer con que seguir, y ya con que el ambiente le va a decir, tranquilo, ¿no? Ten un poco de reward negativo, ¿no? Para que no sigas haciéndolo. Ya ves que no te funciona eso de llamar a cada rato ignorar, ¿no? O cualquier otra acción. Y bueno, similitud del current sentence con los contenidos de las listas cuando se insertan en alguna de las dos. Por ejemplo, vimos que el current sent es con que el que se está evaluando para ver cuál es el que se va a ir a la agree list o al disagree list, ¿no? Y por ejemplo, digamos que el current sent se va a la agree list. Entonces se hace una comparativa de que ese que se está yendo a la agree list, ¿qué tan parecido es a los demás? O sea, si no tiene nada que ver, pues reward negativo, ¿no? Si tiene algo que ver, pues positivo, ¿no? Si la similitud de esas dos frases es alta, ¿no? La similitud se calcula con algo que se llama el coseno, la similitud del coseno, ¿no? Que ahora sí que solamente es un producto punto entre esos dos vectores que son de 300 números. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Ahora, longitud del sen insertado, que no solamente me inserte una palabra, dos palabras, ¿no? O sea, que sean sens duros y que estén ahora sí que para leer, ¿no? Para que tengan un argumento, por así decirlo. Y si al final, ese es el más importante, si al final resultó ser verdadero o falso dependiendo del contenido de las listas. Es un poquito controversial y no tan bueno, porque por ejemplo, ahí ya cuando se ven todos los URLs, se vieron todas las sends y ya no hay nada más que investigar, ahora sí se da con que el veredicto, ¿no? Y si hay más en el agree list, es verdadero. Y si hay más en el disagree list, es falso, ¿no? Eso es muy, ahora sí que, como diría un Jedi, ¿no? Solo un Sith piensa ¿cómo se llama? En absolutos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, el disagree list tiene 30 y el agree list tiene 29, ¿no?
pues disagree list, van a estar muy empatados, ¿no? Pero va a decir, es falso. Entonces hay que ver cómo se comporta, cómo regular esa parte, ¿no? Ahorita vamos a verlo más adelante. Y dice, para repetir demasiado una acción, en especial el 3, ¿no? Porque sí vi muchas veces de que solamente se pasaba el artículo porque vio que al final se tiene una recompensa muy jugosa, ¿no? Que es saber si es verdadera o falsa. Entonces digo, espérate tantito, investigale más, no te vayas a la más jugosa, por así decirlo, ¿no? Y pues inclusive ahí en unos logs, en unas bitácoras que hice ahí se puede ver con que la distribución de pasos, que se muestran unas cosas interesantes, ¿verdad? Y ahora sí, por el tamaño de cada lista cuando se pasa el siguiente artículo, ¿no? O sea, las listas se están llenando bien, o sea, la gente sí está llenando las listas o solamente está pasando lo loco, ¿no? Ahora sí que es para tener listas bien nutridas, ¿no? Y sí ha funcionado, sí funciona. Cuando lo quito es con que este reward sí hay con que listas muy chiquitas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, pasemos cómo se calculan estos rewards, ¿no? Y ahora sí, aquí es donde nos metemos un poco con matemáticas, porque ahora sí con que me baso con que en funciones para ver estos rewards, ¿no? Por ejemplo, esta es la similitud que les decía, calculado mediante el producto punto. Como ven, si hay poca similitud, el reward es negativo. Si hay mucha similitud, a partir de 0.5, el reward ya es positivo. Y esto se multiplica con el tamaño de la lista. Porque lo que puede hacer la gente es de que, veo que inserto muchas cosas y tienen mucho que ver en la grid list, pues voy a insertar a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y a lo mejor no es tanto lo que queremos, ¿no? Sino, entonces lo vamos a controlar aquí, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la lista. Si el tamaño es 0, el reward va a ser alto. Y va a ir bajando conforme más se le vaya metiendo más elementos se vayan metiendo a la lista, ¿no? Y estos se multiplican para obtener con que un escalado de esta similitud para que no explote demasiado esa acción, ¿no? De insertar, 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 insertar. Y bueno, así es el reward similitud. ¿Alguna duda con este? Más o menos si se entiende. Bueno, vamos al siguiente. Aquí utilizo con que en el anterior utilicé con que una campana gaussiana y una función lineal. Y aquí utilizo una sigmoidal, ¿no? De que longitud de los sets insertados. Y aquí se ve. Si el set insertado tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5 palabras, negativa, ¿no? Y si ya pasa de cierta longitud, vámonos a positiva, ¿no? Y no importa si insertas toda la enciclopedia de Donald Trump, por más que larga que sea, te vas a estancar en algún momento, ¿no? ¿Honesta? Igual aquí, la diferencia de las listas cuando se decide si es falso o no, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿qué pasa si la lista tiene 29 disagree y 30 agree, ¿no? Pues va a decir 29 disagree, ¿no? Entonces aquí lo que estoy recompensando es qué tanta discrepancia haya entre esas dos. O sea, ahora sí que si encontraste más evidencia de que es verdadera la noticia, da más recompensa, por así decirlo. Incluso aquí lo podemos ver, ¿no? Si la diferencia es de 0, o sea que están emparejadas, quiere decir que no pudo saber si es falsa o verdadera, ¿no? Por ejemplo, pues el reward es muy bajo, ¿no? Y entre más esa diferencia vaya creciendo, 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 más recompensa va a haber. Esta puede ser modificada, ¿no? Para más, ¿no? Para que tenga un mejor comportamiento, porque sí veía unas inconvenientes ahí. Pero bueno, aquí dice, si aciertan el veredicto de la noticia, el reward es falso. De no serlo, no, el reward, aquí fue un error, el reward es positivo. O sea, si acierta el reward, esto va a ser positivo. Pero si falla, esto se hace negativo. O sea, si hay mucha diferencia y falló, quiere decir que investigó las cosas que no era y por lo tanto se vuelve negativo y reward negativo, ¿no? Pero si es verdadera y hay mucha diferencia de la verdadera con respecto a la falsa, da mucha recompensa, ¿no? Porque dijiste, sí encontraste mucha evidencia de que es verdadera, ¿no? Dice, esta evaluación se hace cuando se salta el siguiente artículo o se termina de revisar todas las fuentes. En el caso del salto del artículo, o sea que solamente se pasa de un URL a otro, es considerablemente menor cuando ya se hace el veredicto final. Cuando ya se investiga todo, la recompensa es más alta. Para que así de que no lo pongo igual, porque qué tal si ve, pues mira, con ese artículo que investigué me está diciendo que es verdadera. Entonces ya sé la respuesta, ¿no? Vamos a atiborrar la lista de verdadero. No es lo que queremos.
¿Alguna duda con respecto a esto? Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale. Ahora, reguarde repetir pasos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En especial, bueno, esto solamente está implementado para la acción 3 por la cuestión que les dije de que se iba al reward más jugoso, por así decirlo, ¿no? Pero a experimentos que hice antes de esta exposición, vi que pasaba mucho con otras, con otros, con otras acciones que no eran la 3, entonces eso impedía mucho el aprendizaje en realidad. Ahorita vamos a ver en las gráficas cómo es que afecta ese de repetir mucho un paso, ¿no? Porque ve que, y ahora sí que encontró el exploitation, ¿no? Voy a repetir este paso porque sé que a lo mejor no me da recompensa, pero sobrevivo con eso, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, si vemos, si repite, por ejemplo, este reward se hace con la diferencia de que se tuvo un paso con respecto a su repetición, ¿no? Por ejemplo, si en el paso 500 yo hago el paso 3 y si en el paso 501 vuelvo a hacer el paso 3, la diferencia de 501 menos 500 es 1, ¿no? Reward negativo, ¿no? Estás repitiendo un paso, ¿no? Investígale tantito, léele tantito, ¿no? Entonces ya después de que hace muchos pasos, ahora sí un reward positivo, ¿no? Quiere decir que ya se detuvo más en la noticia, ¿no? A leerla. ¿Alguna duda con esta? Perfecto. Me suena como un, le llaman de warming, como de Warming. calentamiento. O sea, empieza frío, pero ya después, si pasa cierto punto, se pone... Ajá, se pone. Sí, ahorita eso se ve mucho en las. Ajá. Y ahora sí, el tamaño de cada lista cuando se hace el veredicto. Si la lista es chiquita, ni reward negativo, ¿no? Y entre más avanzando, más reward, ¿no? Entre más sea el tamaño de la lista, más reward. Para que no sean listas casi vacías, ¿no? Porque con ese veredicto que les digo, a lo mejor se va así todo corrido y solamente deja, ahora sí que la gente prueba suerte, ¿no? Ah, pues voy a dejar el agree list con ¿cómo se llama? Con un elemento y al disagree con 0 y a ver si es verdadera, ¿no? Y también puede pasar al revés. Voy a dejar al disagree con un elemento y al agree con solo 0 elementos, a ver si es falsa. Prueba suerte. A veces suele pasar mucho eso en inteligencia artificial, que cuando no se sigue con que una estrategia o no se está implementando bien un algoritmo de Machine Learning, al final le están probando suerte o los datos no son de calidad. Se puede ver mucho, bueno, esto ya es más consejo que yo vi una vez, de que, por ejemplo, en un problema de clasificación, si tienen, por ejemplo, datos no tan buenos, a la hora de entrenar, van a tender a una accuracy o de 0.5 y eso, si más o menos recuerdan clases de probabilidad, ahora sí que la probabilidad de que se clasifique, por ejemplo, gato o perro, es de un medio, si se está probando al azar. Y es lo que está pasando ahí. Se está probando al azar cuando le salen un currency del 0.5. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver aquí, pero para que se tenga en cuenta. Y ahora sí, ya que vimos estos rewards, ¿qué es lo que usamos para implementar todo esto, no? Pues en primera, pues Python, el Stable Baselines, que es ahora sí que toda la implementación del Reinforcement Learning en Python, que nos van a dar los modelos de QN, toda esta cosa del ambiente. Bueno, el ambiente nos los da, de hecho me faltó ponerlo ahí, una librería que se llama Gym, es con lo que hacemos ese ambiente que está ahí a la izquierda. De hecho, allá arriba pueden ver Fake Env, aquí, Fake Env, Fake Environment. Y ahora sí que el Stable Baselines es lo que nos va a dar posibilidad de crear ese ambiente. Después tenemos Spacey para hacer la sense, para hacer los embeddings de nuestros textos, de pasar de texto a vector. El Selenium y Greco Driver para hacer web scraping. Un poquito de matemáticas, como ya vieron. No es tan rigurosa, pero ahí se va. TensorWorks para ver el desempeño de cada modelo. Y técnicas de web scraping, ¿no? Que van muy de la mano de Selenium y Greco Driver. Y bueno, creo que la siguiente. Bueno. Y aquí ahora sí tomamos un zoom a lo que es el Stable Baselines, que es la librería que nos proporciona las herramientas de Reinforcement Learning. Y aquí podemos, con que ver más parámetros que podemos jugar con ellos para ver cómo se comportan, ¿no? Por ejemplo, el gamma, el learning rate, el buffer size, que es del replay memory, que ahorita no me metí mucho en eso porque eso no es tan relevante, pero sí es relevante. Sí, lo pueden estudiar bien, se llama replay memory.
dice, inclusive aquí Exploration, Final Apps, la exploración Final, Train Prank. Digo, pueden jugar con esto y con otros parámetros que les pueden dar otros modelos, ¿no? Como PPO, A2C y así, ¿no? Y bueno, ahora sí, antes de ir a los resultados, que esto ahora sí que es nuestro espagueti, ¿no? De los rewards que obtuvimos, y como dijo bien el profe, ¿no? Primero, con que la fase de calentamiento, ¿no? De que vamos a probar suerte y ya cuando encuentra algo, se va, ¿no? Y ahorita vemos cosas muy interesantes de esto, ¿no? Pero antes, ahora sí, vamos a la parte, a mostrar el panquecito, ¿no? Lo pongo de este lado. Bueno, yo creo que sí se alcanza a ver en la... ¿Cómo estás evaluando todo esto? ¿Cómo? Si tienes algún ground truth. Sí, o sea, como... ¿O de dónde salieron los datos? Es que me perdí. Sí, bueno, es que sí, no llegaste a esa parte de que, bueno, lo explico de nuevo rápido. Los datos salen del web scraping, o sea, aquí en el Data Manager mencionamos que construimos con que URLs, ¿no? Esas URLs son una página. Entonces, lo que hace este módulo de web scraping es ir a esas páginas y sacar esta información de las frases. Tienes también un dataset de noticias. De hecho, ese dataset, precisamente ese primordial, sale de ese dataset, por así decirlo. Este web scraping, aquí me falta dibujarlo, pero sí están en el diagrama, es archivo Excel. Es archivo Excel, que saca. Esta es una solicitud. Perdón, ¿y qué regresa el sistema? Por ejemplo, aquí entra en observation, ¿no? Sí, pero ¿cuál es como que la salida final del sistema? ¿Es una lista de archivos o es nada más un clasificador de necesidades? Ahora sí que es un clasificador de clases, ¿no? Y depende de si tiene más en el abril, va a decir, es verdad. Y si tiene más en el abril, pues falta. Pero la lista de agreement es una lista complementaria que se encuentra el sistema en Internet. Va y navega en Internet y dice, esta frase que encuentro que está de acuerdo y ustedes se pueden ver con eso. Así, de hecho, ahorita vamos a verlo mejor. Es como que encuentra evidencia extra de la falsedad. Sí, poniéndole el Ajá. Y bueno, aquí tenemos con que el paquecito, el bebé, ¿no? Ahora sí que este es con que el ambiente. Digo, las versiones anteriores sí tienen un ambiente medio definido que está medio en chino leerlo, porque se metían con análisis sintáctico, gramatical. Sí, lo intenté leer y dije, no, ¿qué es esto? Y ya con que esto está un poquito más, bueno, en mi opinión está un poquito más estructurado, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ver el Web Data Manager. Ahorita explicamos esto del Local Data Manager que tiene que ver con el JSON que está ahí. Cómo se arma la función gaussiana, etcétera, etcétera. Pero aquí está, ¿no? Nuestro step. La función step, cuando ustedes utilizan stable baselines, lo que a la hora de hacer su ambiente les va, bueno, más bien Gim, a la hora que ustedes usen Gim y les pongan a crear un ambiente personalizado, porque hay ambientes en internet como Atari, juegos así de internet para que pongas a prueba, por ejemplo, los stable baselines, ¿no? O sea, stable baselines y Gim son dos herramientas diferentes que se juntan para hacer ahora sí reinforcement learning, ¿no? Stable Baselines da el reinforcement learning y Gim da con que el ambiente. Entonces, cuando se juntan, pues hacen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el ambiente está conformado por 4 funciones principales, que primero es ahora sí que es el init, donde haces variables, así, esa es por definición, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, fake news hereda, o más bien implementa Gim environment, ¿no? Un ambiente personalizado. No sé por qué me está temblando el dedo. Pero, y por ejemplo, aquí está nuestra acción 3, que es go to the next URL. Nuestra acción 2, agregar al disagree objection. Acción 1, agregar a la agree list o a la firm. Bueno, yo utilizo un otro, estaría bien cambiar esa nomenclatura para que se entienda, ¿no? Y ignorar send, ¿no?
Inclusive aquí están con que las recompensas. Estuve experimentando y con recompensas cero encontré unas cosas ahí interesantes, ¿no? Que ahorita vemos. Inclusive aquí, ¿no? Reward, si sigues leyendo, pero ya no hay nada. More is false. Pues, negativo, ¿no? O si quieres seguir ingresando a la green list, pero ya no hay nada que leer, pues negativo, ¿no? Y así se va, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el Append Green. Ahorita no me voy a detener mucho en explicar el código. Si quieren, ya después, con más calma, en otra sesión, explicamos un poquito mejor este código porque sí tiene su chiste, ¿no? Sí, pero ahorita es para que entiendan más o menos la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos el ambiente. Este core es así que es para correr el ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros 3 modelos del Stable Baselines, PPO, DQE y, bueno, el A2C, ¿no? Aquí tenemos cómo se va haciendo las carpetas para guardar modelos o para hacer logs, para hacer bitácoras. Y aquí unas banderas que habilitan ciertos métodos de reward, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero habilitar la decisión, esa decisión de diferencia de que si hay más en el agree list, es falso. Si hay más en el agree list, es verdadero. Y si hay más en el falso, es falso, ¿no? Ahí puedo habilitar o deshabilitar estos rewards para ver cómo se comportan. Ajá, por separado. Aquí con que crea el modelo, dependiendo si ya le pasamos como un modelo ya creado o si queremos crear uno nuevo. Igual no me voy a detener mucho en esto. Y aquí, ¿no? Model.learn. Y aquí está, esto es con que el que corre, ¿no? Y después este model.learn va a llamar a este fake environment, ¿no? Y este fake environment, aquí está, por ejemplo, el argument list. Este argument list tiene reset list, char sense, después go to, bueno, esta es una método interno, pero aquí, ¿no? Por ejemplo, append agree list. ¿Qué es lo que le pasas? Simplemente un set. O sea, vamos a agregar a un set, ¿no? Y esto devuelve algunas cosas importantes, ¿no? Como ahora sí que el accumulated agree, que es esa lista que se suma, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Esto, el accumulated agree, súmalo al nuevo set, bueno, súmalo al nuevo set que se está insertando, ¿no? Lo que hacemos ahí. O sea, conforme se inserta, se va sumando a ese accumulated agree. Y igual aquí en disagree se hace lo mismo, pero ahora sí que con el disagree list, ¿no? Accumulated disagree y aquí accumulated agree. Y esos accumulated son los que se envían al observation. Aquí al got next send, que es prácticamente pasar a la siguiente frase, a la siguiente send. Y pues para getters, ¿no? Pues por si necesita información ¿cómo se llama? Necesita información del ambiente, ¿no? Para hacer los logs o las bitácoras. Y este de get decision es lo que les decía, ¿no? Agree count. Sácame el tamaño de la lista de agree. Sácame el tamaño de la lista del disagree. Si el agree es más grande que el disagree, retorna un 1. Quiere decir que es verdadero. Si es al revés, si es del disagree es más alto que el agree, quiere decir que es falso. Regresa un 0, ¿no? Y si son un empate, -1. Así vemos con esos, digamos, esos valores de retorno, vemos cómo idealizamos los rewards, ¿no? Inclusive hasta aquí, ¿no? Esta forma de decisión es algo, es algo dudosa, ¿no? Por esa decisión tan abrupta que se hace, ¿no? De que solamente tomar en cuenta el tamaño, ¿no? Eso podría mejorar, ¿no? A lo mejor con un análisis del texto o qué tan bien está escrito el texto, por así decirlo, ¿no? Pero ya sería como meternos más en cosas de deep learning, ¿no? Meter como transformadores, algo así, ¿no? Bueno, son ideas, ¿no? Bueno, ya esto es agree, print list, charala, charala. Estos son getters y prints para, pues ahora sí que se muestre el contenido de cada send, de cada list. Y bueno, estos son los local manager y bueno. Pero bueno, vamos a correrlo para ver cómo corre. Digo, no me voy a, como dije, no voy a detener, ya me estaba deteniendo en explicar, pero era solamente para entender esa parte, ¿no? Pero pues cosas que pasan más adentro, pues les digo, si quieren otra reunión, pues ya, ¿no? Aquí ya voy a comenzar a correrlo. Y bueno, aquí como no pasé ningún, de hecho es interesante ver esto. No sé si vean aquí, ¿dónde está? Está en el desktop. Desktop, fake news. Ah, ya comenzó, espérate. Inclusive, miren, ya no lo ven aquí, pero aquí abre con que una ventana, ¿no?
para comenzar a investigar. Ahorita dice presiona Enter para iniciar el entrenamiento, ¿no? Ahorita lo tengo en pausa porque para ver como la configuración, ¿no? Usando CPU, el monitor, pero aquí, ¿no? Modelo A2C que nuevo creado, ¿no? ¿Y por qué A2C? Porque aquí estamos con el modelo, definimos, vamos a hacer el modelo A2C. Ahí está el A2C, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, usar el DQN, aquí le ponemos DQN, ¿eh? Y cambia de modelo. Pero bueno, aquí, déjenme sacar, aquí está, ¿no? Aquí se van a ir guardando con que los logs de los, ¿cómo se llama? Ahora sí, de los logs que se pueden utilizar en TensorBoard. No mal recuerdo, déjenme ver. TensorBoard. ¿Cómo era? Menos logs, ¿no? Ajá, menos logs y la carpeta, ¿no? Ah, ya es que no tengo el ambiente. Ajá. Ahí está, ya lo tengo activado. Ya está activado. Dice log. Después decimos con logs. Es logdir. Tenemos internet, ¿no? Creo que es con guión, ¿no? Sí, es lo que te digo, pero... A ver, esperamos, a ver, vamos a ver ya. La voz de ser ingeniero, sin hacerle caso a la documentación. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, estos son como modelitos que estuve haciendo para probar que saliera bien esta demostración. Pero inclusive, ¿no? Aquí vamos, por ejemplo, a poner acá, de este lado TensorBoard, y de este lado el programa. Por ejemplo, vamos a poner iniciar entrenamiento, ¿no? Y ahorita voy a iniciar y todo. Y tarda un poquito porque está haciendo web scraping. De hecho, aquí debería estar el cubo, ¿no? Ahí vemos cómo ya está abriendo una noticia, sacó una noticia del Excel que les dijo el profesor, la puse en el Google y ahorita está iterando sobre esas noticias, sobre los URLs, para buscar esas informaciones, sacar la información de ahí y meterlos a las list. Y ahora seguimos de este lado, en los links. Aquí vemos, ¿no? Cómo se está comportando ahora sí. Por ejemplo, el modelo que es A2C, Slice es 1.1, o sea, todos los sistemas de reward están activados. Las acciones, cuáles son los aciertos que ha tenido, cuáles son los aciertos que ha tenido, los rewards que se van calculando dependiendo ahora sí que la acción. Y ahora sí las listas, ¿no? Esto es agree list, disagree list. Ahí se va viendo, ¿no? Y bueno, todo esto ahora sí que es en consola, hay que tener que implementar que los guarden como un archivo. De hecho, tengo una implementación que ya al final de todo el entrenamiento solamente genera el último log para ver cómo fue el rendimiento final. Pero así que lo haga uno por uno, todavía no está implementado porque sería mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, vamos a explicar la cuestión del JSON. ¿Por qué ese JSON está ahí? Si se dan dando cuenta, esto se está tardando horrores, ¿no? O sea, ahora sí que ver como un comportamiento real de cierta configuración tarda mucho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tenerlo aquí media hora, ¿no? Trabajando y voy a tener cierto comportamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero modificar los parámetros de un reward? Si solamente de 0.0 quiero modificar a 0.1, pues voy a tener que esperar otra vez la media hora para ver un resultado significativo de cómo fue desarrollándose ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? De hecho, aquí si vemos en el TensorBoard, ahí ya se generó el que estamos haciendo, ¿no? El A2C, aquí es el que se generó, el 10 de octubre del 28 del 2022.
a las 5, ¿no? Sí, ya son las 5. Ya me tardé en esto. Pero bueno, y si se pueden ver, pues apenas es un puntito ahí, ¿no? Abajito. Bueno, creo que ni alcanza el punto, ¿no? Solamente se creó el log, ni siquiera ha registrado nada. O sea, todavía no ha alcanzado al punto de que se genere así que un log en el TensorBoard, ¿no? Y no, hombre, esto se va a tardar pues años, ¿no? En hacer, porque ahora sí que va a investigar y todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí que, ¿qué solución le di a esto? Ahí está. ¿Qué solución le di a esto? Ahora sí, lo que estamos haciendo aquí, lo que está haciendo ahorita la gente es lo ideal, ¿no? Que vaya a investigar y que vaya leyendo, es lo ideal para el proyecto, pero para entrenamiento no es lo ideal. Entonces, lo que hicimos, bueno, más bien, bueno, sí, hicimos, ahora sí que el proceso es buscar, entrenar, buscar, entrenar, buscar, entrenar, buscar, entrenar, ¿no? Y ya vemos que se tarda demasiado. Entonces, ¿qué pasa si primero buscamos, y después con todos los datos que recabamos, entrenamos, entonces sería más rápido el entrenamiento, ¿no? Entonces, de aquí nace este programa que se llama Create Data, que lo que simple y llanamente hace ya han tenido experiencia con hilos computacionales. Ajá, ajá. Ahora sí que hilos son, ahora sí que un mismo proceso corriendo muchas veces, ¿no? Entonces lo que dice ahora sí que crear muchos hilos que más vayan a investigar, ¿no? Que se ve aquí, genera un web scraper y con esos web scraper saca del Excel todas las noticias que puedas, ¿no? Bueno, más bien le asigno a cada hilo, ahora sí que a cada, por ejemplo, a cada ventanita, cierta cantidad de noticias, ¿no? Por ejemplo, investigame estas 30 noticias y sácame 10 artículos de esas 30 noticias. Tendríamos 300 artículos, ¿no? Un buen dataset para entrenar, ¿no? Y ya es lo que hacemos aquí, chala, 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 y se hacen más procesos de joins. Esto no es importante, simplemente es para hacer con que el dataset y obtenemos esta linda cosa que se llama Chunk 0600. Prácticamente es lo que quise decir aquí, es de que de ese archivo Excel tiene 600 samples de ese archivo, o sea, de las 600 noticias de ese Excel, de esos encabezados, 600 están ahí, ¿no? Y entonces, si cada artículo tiene 10, más bien, si cada noticia tiene 10 artículos, 10 páginas web, ¿cuántos son 600 por 10? 6000 artículos, ¿no? Entonces ya tenemos con qué entrenar. Y esto a lo mejor solamente es una lista de Python, ¿no? Que ese es nuestro JSON. El JSON que está ahí, al final de cuentas, una lista de Python tiene casi la misma estructura que un JSON. De hecho, se parece más a un diccionario que a una lista. Pero pues para fines prácticos le puse JSON, ¿no? Y bueno, ya con esa lista, ahora sí podemos leerla y sacar noticias de ahí, ¿no? Ahora vamos, por ejemplo, al core y aquí activé una variable que ahí me falta medio documentarla, pero bueno, lo que es esta variable es de que si está en false, quiere decir que el modo entrenamiento está en false. Y si le ponemos true, el modo entrenamiento está activado. Entonces ya no se va a ir a internet, ya se va a ir a ese web scraper, digo a ese JSON y va a leer las noticias. Vamos a ver si le ponemos true. Ahí está. Iniciamos. Iniciar entrenamiento, ¿no? Y vámonos, Bartolo, ¿no? Está haciendo en teoría lo mismo, pero ahora ya sin investigar, ¿no? Y si ahora vemos acá en TensorBoard, ya vimos que se generó este. Y por ahí debe de estar. Y todavía no se genera, ¿no? No, también tengan en consideración que mi computadora es medio lenta. Pero bueno, ahorita se está tardando un poquito, ¿no? Pero en otra computadora que tengo que ya hasta tiene ese GPU un poquito más de memoria, porque sí, esto también consume mucha memoria, ¿no? Porque un vector de 900 números flotantes no es tan fácil de manejar, ¿no? Sí requiere mucha memoria. Pero sí, o sea, con esa GPU, si por ejemplo corremos este programa en estas computadoras de laboratorio, no, hombre, el TensorBoard va a dar rapidísimo, ¿no? A ver si ya se generó el primer punto. A lo mejor debe estar. Ah, mira, aquí ya está, ¿no?
que sí estaba viendo la gráfica equivocada. Ahí está, esa línea, ¿no? Y en el mismo tiempo que estuvimos hablando, el otro, ¿cuánto generó? No hay nada del otro, ¿no? ¿Qué es lo que representan ahí? El rollout. El roll min, ahora sí que en ese paso más o menos cuánto reward se obtuvo. Ah, ok. Ajá. Está subiendo su reward. Ajá, está subiendo su reward. Está Ahorita yendo está de subiendo. menos tanto. Y ese lo que Ajá. esperamos en Por- el reward. Así es. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos en el reward de acá, ahí vemos reward menos 1617, ¿no? Y está subiendo ahorita, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está subiendo la gráfica y el reward está más negativo que, pues, no sé, el paro, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa ahí es de que a lo mejor el reward absoluto es negativo, ¿no? Pero en este punto que está negativo ya está comenzando como que a subir, ¿no? Y es lo que hace que la gráfica esté subiendo, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, ahorita vemos que está bajando como es mis calificaciones, entonces. Sí, ¿verdad? Ajá, el fin de semestre está bajando, ¿no? Inclusive aquí pueden ver el action counter, ¿no? Ven cómo está explotando el cero a pasos agigantados, ¿no? Que el action apenas lo ha ejecutado 59 veces, ¿no? Pero miren cómo está explotando demasiado esto. Es lo que este tipo de cosas hay que controlarlos, en especial en el reward. Hay que saber cómo configurar bien los rewards para controlar estas cosas, ¿no? Que no esté pasando este tipo de cosas, porque, bueno, ahorita si hace ese paso, no le está dando nada de reward ni nada, ¿no? Es cero. Pero lo que está impidiendo es que se aprendan más cosas. O sea, porque en el TensorBoard nosotros vemos que esto se cuenta por pasos, ¿no? Paso 1000, paso 2000, paso 3000, y si la mayoría de y si el mayor de los pasos está haciendo en la misma acción y sin dar un reward, no estamos aprendiendo nada, ¿no? Pues bueno, ahora sí que ya dije cómo funcionaba cómo analizar las TensorBoard. Ahora sí vamos con huevo duro, ¿no? Bueno, vuelvo a la presentación. Ahí está, ahí vamos a ver. Es de ¿qué pasó ayer? Si no mal recuerdo. El personaje. Ah, claro. Ah, pero está cerrado, ¿no? ¿Quién sabe por qué no me ve? Un poco de tenso. Ah, puede ser, puede ser. A ver, voy a intentar cerrarlo. Pues de mí, el TensorBoard no. Ah, bueno, está ya, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues ahora sí, aquí tenemos muchos modelos con diferentes configuraciones y vamos con que desglosarlas tantito, ¿no? Aquí tenemos las del PPO. Como pueden ver, es muy, ¿cómo se llama? Con que este modelo se caracteriza por tener con que una distribución algo uniforme, ¿no? Con que va así en forma logarítmica. Es muy común de este modelo, porque toma más en cuenta más time steps, ¿no? Algo así leí. Pero a ver, díganme, así de ustedes, así, como pueden ver, ¿cuál creen que sea el que mejor haya hecho la tarea de clasificar noticias buenas y noticias falsas? ¿Una idea? ¿El verde este? ¿Más propuestas, más propuestas? Ajá. Considerando que a lo mejor el sistema de reward no está trabajando correctamente. ¿Este? Sí, ¿verdad? Porque como va subiendo, cuando se comportan así muy errantes, quiere decir que sí están aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, están en constante aprendizaje, pero, por ejemplo, si se estanca como o sea, por tantos time steps no aprendió nada, ¿no? Ni se equivocó, ni aprendió, se quedó estático. En esos casos podemos decir que no aprendió nada, ¿no? Pero si tenemos este tipo de comportamientos, esos son los buenos de conseguir, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuál fue el mejor? En este azulito que ven aquí, ese fue el mejor. Esa linita que está casi en el cero, fue el mejor. ¿Esto qué quiere decir, no? Inclusive aquí ya lo hago grande. Miren, 792 buenas, 420 malas, ¿no? Ya no es una proporción 50-50, como les estaba diciendo, ¿no? Ya no está tirando al azar, ya está con qué tipo razonando para ver las respuestas, ¿no? Porque si fuera tipo al azar, a lo mejor este sería, no sé, 500, un número muy cercano a 420. Y no, ya está
clasificando un poquito mejor, ¿no? Inclusive hasta el reward ya es positivo y todo, ¿no? Pero aquí miren otra vez la distribución de pasos, ¿no? 144,000, 47,000, 477,000, ¿no? O sea, hay que mejorar ese tipo de cosas, ¿no? Para que no repita. Inclusive aquí empeoró tantito, ¿no? Cuando ya estaba teniendo que un desempeño algo bueno, ¿no? Y lo interesante fue que este tipo de comportamiento de que sí clasifica bien, lo hace con solamente el sistema de reward que dice, que solamente toma en cuenta el tamaño de las listas para decir si es falso o verdadero. Es lo único, solamente activando ese reward es como se obtiene un resultado positivo. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir esto? Que hay que mejorar los demás rewards para que ahora sí que sean los más representativos. Digo, lo más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí obtenemos rewards, pero ya no de si fue falso o verdadero. Obtenemos reward de que, por ejemplo, pues las similitudes de las frases es alta, o por ejemplo, las frases son muy largas. Entonces tenemos que hacer que este reward que se da de clasificar bien sea más representativo que estos que se van al cielo. Hay que tener que bajarle a estos o subirlo a ese reward que se quedó estancado. Bueno, aquí otra vez la gráfica, el log final. Y bueno, aquí el XVN, ¿no? Un poquito más loco, ¿no? Ahora sí que el XVN toma menos time steps para entrenar, por lo tanto su comportamiento es más errático, ¿no? Aquí está la fase que decía el profesor de calentamiento y ¡pum!, ¿no? Vámonos. Ya, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que sea el mejor que haya hecho la tarea? El naranja, ¿no? Pero como abajo, arriba, ¿no? Está medio loco, ¿no? Inclusive aquí podemos ver qué sistema de refuerzo se utilizaron, ¿no? Por ejemplo, naranja. Se utilizaron todos, excepto el último, que no me acuerdo cuál era, pero no se utilizó un reward, ¿no? Inclusive este verde se sube inclusive hasta acá, pero baja de un jalón acá. Sí, está muy raro eso, ¿no? Aquí es donde se utilizó otros rewards. Aquí se utilizaron todos los rewards fue en la negra. Bueno, tiene el mismo color, vale. Pero creo que esta es la que se utilizaron todos los rewards, ¿no? Ajá. Va bien. Pero el mejor que fue, otra vez, esta linita gris que ven aquí y que sigue así, fue el mejor. El que mejor hizo la tarea, ¿no? De clasificar si bien o mal. Entonces, confirmamos de nuevo lo dicho. Los otros rewards están teniendo más representación que el reward más importante, que es clasificar si es bueno o malo, ¿no? Entonces tenemos que modificarlos. Y aquí le hago un zoom, ¿no? A ese. Aquí vemos con que el reward, y miren, 1727 y 1368, ¿no? Estos son números muy, ¿cómo se llama? Algo sesgados. ¿Por qué? Porque al principio el Gronk va a estar por las nubes, ¿no? Se va a equivocar demasiado, ¿no? Pero ya conforme pasa el tiempo, si yo hubiera seguido entrenando esto, danle por hecho que este número sería más grande y la diferencia entre estos dos números sería más grande. Si hubiera seguido entrenando, pero la memoria no me da para mucho. Pero pues sí, ¿no? Y se vuelve a repetir el patrón, solamente estoy tomando en cuenta un sistema de reward, el que está decidiendo si es falso o es verdadero, ¿no? Dependiendo al tamaño de la lista. Entonces, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Tenemos que modificar los rewards o ver qué hacemos con ellos para que, más que acaparen esto, le apoyen a este reward a clasificar bien. No que se acapare la atención a ellos, ¿no? No estamos haciendo ¿cómo se llama? No estamos haciendo un agente para clasificar bien, para clasificar así que la similitud entre cada, ¿cómo se llama? Entre cada frase de cada lista, o tampoco estamos haciendo un agente que ponga todos los textos más grandes en las listas, o sea, lo que representa todos los rewards, no estamos haciendo eso, nuestro principal reward es el que está en medio, ¿no? Este uno, que es el que representa si está bien o mal. Entonces tenemos que darle mayor importancia a y no tan dejarlos a los otros, porque sí pueden ayudar a tener mejores resultados, mejor contenido en el texto, pero sí, hay que reflexionar sobre esos rewards. Cómo podemos modificar los parámetros, cómo se calcula, ¿no? Y bueno, llegamos a esta parte, ¿no? De trabajo a mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar? O sea, sí, nuevas formas de dar reward o modificarlas para ver qué tenemos mejor, ¿no? Mejorar el web scrapping, porque sí, ese lo hice medio mal. Está medio difícil. Si ven, por ejemplo, esa lista de 600 noticias, hay unas noticias que sí están
que hay unas partes que hasta... Nada más, doctor. Sí, solo doctor. Ajá, porque, bueno, de hecho ese no te penaliza, ¿no? Bueno, un dato interesante, si utilizan Google para hacer un web scraping, para sacar toda la información, va a haber un momento en que si jalan demasiado, los va a negar como por 2 o 1 hora, ¿no? Y DocDoc no hace eso. Entonces, utilicen DocDoc, sí, es de preferencia. Pero sí, el web scraping... Ujú. Necesitamos otra acción que diga, cámbiate de search. También podría ser, ¿no? Porque no te arrojan no te arrojan lo mismo, por así decirlo, ¿no? Es una estrategia. Estás buscando el doctor, no encuentras nada, vas a Google, encuentras algo. Pues también puede ser, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, más que mejorar ese proceso de web scraping, a lo mejor cambiar de, sí está buena la idea, de cambiar de, ¿cómo se llama? De navegador, porque se pueden encontrar diferentes cosas, es más como para limpiar los datos de que se consiguen de las páginas web, ¿no? Porque sí me quedan medio, sí quedaron medio extrañas, ¿no? Medio guajiras. Y bueno, paginación de web scraping, ¿no? Ahorita solamente nos estamos quedando con la primera página que aparece, ¿no? Por ejemplo, en DocDoc nos vamos y solamente obtenemos la página, ¿no? Pero ¿qué tal si a la inteligencia artificial no le es suficiente eso, ¿no? A lo mejor puede ir a la segunda página y después a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta que se sienta satisfecha con la información que tenga, ¿no? Eso puede ser una mejora. O sea, la paginación del web scraping. Modificar la estructura de las listas, si encuentran una mejora. De hecho, hay una mejora que sí pensé, que ya no la pude implementar, y la platico rápido, es de que este current sent no sea de una sola unidad, sino que también sea una lista. Por ejemplo, este que se está analizando, en cierto punto, se ponga aquí, ¿no? Y igual, se sume. Se sumen todos estos para que tengamos con que estos artefactos también, y así, ¿no? Y por ejemplo, la siguiente, también sumarlo. Y a la siguiente, también. Y por ejemplo, queremos que solamente sea de 3 elementos. Entonces, cuando venga un cuarto, por ejemplo eliminar la más vieja, poner este acá arriba, poner este acá arriba e insertar la más nueva acá. O sea, con que ir eliminando, como si han visto la estructura de datos de una cola, más o menos es así, ¿no? Cuando llega al final de la cola, se quita y se descarta, ¿no? Ya no se considera. Es como para tener un contexto. Eso es más como para tener un poquito más de retención de lo que se está leyendo, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? En la estructura anterior, solamente estamos analizando un cachito del texto, ¿no? Y solamente nos estamos enfocando en eso. Pero sería bueno ver qué es lo que ya habíamos leído antes, ¿no? Porque cuando pasamos a la siguiente frase, la descartamos por completo, ya no nos importa. Y ya con esto la mantenemos un poquito, ¿no? Para saber más o menos cómo el contexto de la noticia, cómo se está redactando. Esa sería una mejora a la argument list. O también otra estrategia, ¿no? Puede ser. Ahora, ajustar los parámetros de las funciones matemáticas de los rewards, los que platicamos, hacerlos menos representativos, los que menos ayuden, o los que menos ayuden a nuestro objetivo de clasificar, ¿no? Por ejemplo, bajarle la potencia a lo que es ¿cómo se llama? Bajarle la potencia al reward de similitud de frases y así. Bajarle la potencia a algunos rewards para que el mayor sea la clasificación. Dice probar con otros modelos que no sea I2C o PPO, los que vimos, ¿no? De QN y así. Y usar otro framework de Reinforcement Learning, que es lo que estaban trabajando antes, era con Dopamine, ¿no? Ajá, Dopamine creo que era de Google, que lo habían desarrollado Google, y la verdad sí está demasiado confuso, ¿no? Porque son muchas configuraciones y muchas cosas que hacer. Ya desapareció, ahora está el Reinforcement de ¿Sí? TensorFlow. Mira. Pues sí, desapareció, ¿no? Pero sí, y lo que es Stable Baselines, como ven, solamente es traer las bibliotecas, llamar a los constructores de los modelos y aprender. Y ya, son los 3 pasos que se deben de hacer, ¿no? Bueno, ya después de que el ambiente se tiene que poner los rewards y así, ya es otro tema, ¿no? Pero por lo general, el Stable Baselines nos mastica demasiado mucho, ¿no? Y pues, si queremos, podemos modificar los parámetros que usa por default. Y bueno, ya con eso, pues ya hay como que así que llegamos a la finalización de esta presentación. Y bueno, eso es todo el contexto del proyecto, del desarrollo, ¿no? Gracias. Yo no deberías pasar ahí el... Sí, del GitHub, ¿no? Sí, de lo iba a poner, ya no lo puse, ¿no? Pero lo
Armando estaba adivinando el naranja. Vale, vale. No sé si tienen alguna duda. Sí, ¿alguna duda, sugerencia? Andrés Ramírez. Con Andrés. Andrés, Finalmente Andrés. nos conocimos. Finalmente sí. Y ¿Nombre? Bueno, el nombre de él es Alonso. Alonso, ¿verdad? Andrés y Alonso. Sí, no sé si. Alonso nos está visitando. Estoy de vacaciones, entre comillas. Sí. ¿Cuándo te regresas? La próxima semana. Así ya. Sí, otra vez. Pero tú también eres como complicado. Sí, pero sí, bueno, sí. Dice que se han cambiado mucho las cosas. Sí. Sí. Yo pensé que no había cambiado. Bueno, en el departamento, ¿no? Sí. En la UNAM también. Ya estoy escribiendo, Andrés. Digo, Armando, lo siento, lo siento. Ya estamos, ya había apagado el micrófono aquí, pero ya volvemos. Tú estás comenzando, entonces yo estás como muy nuevo. Pero poco a poco lo vamos a estar viendo. ¿Tenemos junta semanal ya? No, ¿verdad? Todavía no hemos definido una junta. Necesitamos, a lo mejor vamos a hacer ya en el proyecto. Con Armando creo que ya tenemos una, entonces vamos terminando en esta producción. Y sí, pues es lo más bueno, lo más que hemos avanzado en este proyecto ha sido con Alexis, en esta nueva versión, y lo más que hemos como estructurado, bueno, que Alexis ha estructurado el código. Antes era todo un desastre, pero también había muchas cosas. Pero creo que aquí hay dos como cosas geniales. Uno es el código y la organización, y otro es esta propuesta de las dos listas separadas. Un problema que tenemos es cómo avisarle a la gente que el reward porque son dos cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a hacer esas listas de agreement y disagreement y queremos que en base a eso se sepa si es una noticia falsa o es una noticia verdadera. Y eso no está fácil porque, o sea, nosotros cuando entrenamos sí tenemos lo verdadero y lo falso y podemos crear un reward muy fácil sobre verdadero y falso, pero durante prueba no tenemos ese reward. Más bien no tenemos esa el uso del sistema, cómo calculamos un reward que impulse lo verdadero o lo falso. Pero a lo mejor debemos suponer que no va a existir y nada más lo sabemos. Sí, esa parte no la hemos resuelto. Pero el tener las dos listas está bien. Está súper bien. Y creo que sí debemos tener uno en la calidad de lo que resuelve, que es en el de que lo ocultamos palabras y vemos Sí, si me podemos faltó explicar ese recuerdo, de que ahora sí que del genoma, así que como ocultar, cuando por ejemplo Donald Trump es reptiliano, ¿no? Por ejemplo, ocultamos la palabra reptiliano, ¿no? Y si vemos que a la hora de la búsqueda encuentra mucho la palabra reptiliano, recompensa, ¿no? Y la otra es agregar prompts, como decir, es cierto que Donald Trump es reptiliano, ¿verdad que es mentira que Donald no es reptiliano? Y si esas búsquedas y ver qué documento. Como decir, y sabes qué otra cosa necesitamos hacer, pasarlo a Hugging Face en lugar de espacio para sacar los vectores. Los vectores. Tus vectores van a mejorar de calidad. Sí, es que en Spicy no sé qué usan para sacar esos embeddings. Creo que es una base. Sí, es una base de datos ya muy viejita.
Y en Copy and Paste pues ya utilizamos transforms para Sí. sería un- Sí. Nada más tienes que cambiar a quién llamas para Ajá. obtener el. Hay unas, ¿cómo se llama? Sentence Transformers. Ajá. Sí, es el que más. Sí, de hecho sería esta. Pues ahí está la función, ¿no? GetSense, ¿no? Sí. Es el único lugar donde se llama SpicePad. Cargas la otra librería y cargas esta otra. Los vectores van a ser, son más extensos, van a ser Como de qué tamaño son, porque debe si, ser 512 ya, porque si también se cambia ese valor, también debemos de cambiar con que la dimensión, ¿no? De la observación. De la observación. ¿Algo más, no? Voy a parar la grabación.